bienvenidos a su canal Rosy García, historias de hipnosis, ¿Por qué historias de hipnosis? Bueno, porque va a hacer la recopilación de todas mis experiencias, de todas las terapias que a lo largo de estos años hemos estado haciendo. Y bueno, vamos a darle continuidad a lo que es la historia de Milton Erickson, pero eso lo vamos a hacer más adelante porque necesito estar mejor preparada para darles una mejor información acerca de lo que fue el padre de la psiquiatría y el padre de la hipnosis también, ¿correcto? Bueno, como me siento más tranquila, más cómoda contándoles las historias y las terapias en las que yo me he visto y me he enfrentado a lo largo de todos estos años, quiero en estos momentos informarles y darles a conocer también por qué Rosy García está en este ámbito de la hipnosis, ¿sí? Y por qué estuvo involucrada en diferentes situaciones como lo que fue el tarot también. Quiero informarles que yo desde que tengo uso de razón, que me creerán o no me creerán, yo recuerdo desde los 2 años mi vida, paso a paso, ¿correcto? Entonces, quiero informarles que yo desde muy pequeñita, yo recuerdo cómo fueron mis navidades, cuál fue mi primer regalo de Reyes, que le tuve mucho terror a los triciclos en aquel momento porque me regalaron los Reyes un triciclo que yo le veía cara de cuernos y le veía cara de demonios, ¿sí? Entonces yo le tuve fobia a ese pobre triciclo por muchos años. Bueno, ¿y por qué Rosy García ahora está en las terapias de hipnosis? ¿Por qué está en las regresiones? ¿Por qué está en las terapias alternativas? Y digo terapias alternativas también a lo que fue mi historia también del tarot, ¿correcto? Bueno, yo recuerdo que desde muy pequeña a mí me llegaban imágenes de otros lugares. Me acuerdo que un día que iba viajando yo con mi madre, pasamos por un lugar en donde un gran arco de entrada hacia una población y yo le dije a mi mamá, mamá, ¿te acuerdas que cuando yo era grande yo viví ahí en ese lugar? Y mi mamá se me queda viendo como si hubiera visto algo, hubiera estado yo posesa de alguna mala energía y me dice, ¿qué te pasa? Cuando tú eras grande todavía no eres grande. Y bueno, nunca hemos venido aquí porque tú no sales sin que yo salga contigo. Y yo le dije, yo recuerdo que yo era un señor con mucho dinero. Era un señor que tenía un sombrero de esta manera, le enseñé cómo era el sombrero. Vi que pasó alguien y le dije, mira, así como el sombrero de ese señor, así era mi sombrero. Yo tenía muchos caballos donde yo vivía. Yo era un señor, ¿sí? Yo tenía mucho dinero. Mi mamá se me queda viendo, no me dice nada, pero bueno, así es como suceden las cosas, ¿correcto? Entonces, yo me acordaba que yo antes, o sea, yo no podía concebir que yo fuera creciendo, sino que yo veía que las cosas pasaban y que yo no me explicaba por qué ahora yo era otra vez pequeña, por qué yo ahora tenía que vivir en ese cuerpo tan pequeñito, ¿correcto? Porque de repente yo soñaba y yo me soñaba en diferentes formas, en diferentes situaciones. Bueno, llega el momento en que mi abuela, a los 5 años, mi abuela, que nosotros le decíamos mamis, todos sus nietos, porque no le gustaba que le dijeran abuela, sino abuelita, bueno, ella se pone muy enferma y yo sabía, presentía dentro de mí que a mí no me querían decir de que estaba enferma. Y mi abuelita tenía un pajarito, no, era un cotorrito, sí, que la quería mucho y que le hablaba y que ella le chiflaba y el cotorrito le contestaba. Cuando mi abuelita estaba ya muy enferma, yo me acuerdo que en la entrada de la recámara de mi abuelita yo vi
mariposa negra grande. A mí nadie me había dicho lo que iba a suceder, a mí nadie me había dicho las creencias o las supersticiones que pudieran haber en aquellos tiempos, porque todos se callaban mucho de que los niños no nos diéramos cuenta de lo que sucedía. Era muy diferente a como ahora son las cosas. Bueno, yo me acuerdo que esa mariposa se prende ahí en la entrada de la recámara de mi abuelita. Y yo les dije a mis primos, porque como estaban ya las tías y toda la gente mayor estaban ya reuniéndose, se cuchicheaban, nos corrían para que nosotros no nos enteráramos. Y bueno, yo me acerco a mis primos y les digo, mi mami va a verse hoy. Y me dice, cállate, no digas eso. Entonces le dije, vengan para acá. Y los llevo hasta donde está su cotorrito, y el cotorrito estaba todo triste. Y yo les dije, este cotorrito se va a morir hoy. No me acuerdo cómo se llamaba, no me acuerdo. Y todos mis primos empezaron a reír. Yo en ese entonces tenía 5 años. Entonces, cuando nos damos cuenta de que empiezan a llorar las tías, mi mamá sobre todo, entonces todos corremos a ver el cotorrito y resulta que nos encontramos el cotorrito en la jaula muerto. Entonces yo me empiezo a dar cuenta de que lo que yo pensaba, de que lo que yo sentía era diferente a lo que sentían muchos niños, muchas personas de mi edad, ¿correcto? Van pasando los años y yo me sentí muy halagada de que a mí en esa casa, porque la casa era muy grande, entonces la dividen en 4 partes y le dan una parte a cada una de mis tías y otra parte a mi mamá. La parte que le toca a mi mamá, bueno, queda la recámara que era de mi abuelita, y esa recámara me la dan a mí. Yo me sentí muy halagada. Pero a la vez me sentía un poquito como nerviosa cada vez que yo me quedaba sola en ese lugar. Yo sentía la presencia de mi abuela. Entonces, yo me acuerdo que en las noches donde vivíamos, hacía de repente mucho calor y en temporada de invierno hacía frío. Entonces, a veces cuando teníamos mucho calor, pues bueno, nos desarropábamos, y yo recuerdo en una ocasión que escuché que alguien tosió. Y yo desperté porque siempre he tenido el sueño muy ligero. Desperté y entonces yo sentí el olor de mi abuelita. Y no sé si fue lo peor o fue algo que me impactó, que yo sentí como me taparon, porque estaba haciendo un poco fresco, me taparon. Y todavía sentí como que alguien me pone la mano en mi pecho, como queriendo decir, todo está bien, ¿sí? Alcanzo a querer tocar y alcancé a tocar una mano muy fría. Y en lugar de que a mí me diera miedo, yo sonreí y dije, eres tu abuelita, eres tu mamis. Entonces siento el olor otra vez de mi abuelita. Me doy el parón, prendo la luz y obvio no había nadie, ¿correcto? Entonces a partir de ese momento yo sentí que algo o alguien me cuidaba, que yo sentía la presencia de alguien. Van pasando los años y en lugar de que yo empezara a sentir el deseo de jugar, y bueno, que sí jugaba, pero yo siempre como que me apartaba. Yo tendía a hacer mis propias historias dentro de mí, ¿correcto? Así es como yo me sentía feliz, porque fui también hija única por muchos años. Bueno, pasando a otra cosa, empiezo a cumplir los 9, 10 años y en lugar de sentirme deseada que deseara yo una bicicleta o algo, yo juntaba mi dinero y corría a comprar las revistas de los ovnis. Ahí va otra de mis etapas. En mis etapas yo siempre me gustaba voltear hacia el cielo. Y yo sabía que algo allá arriba había
que los demás no veían. En aquel tiempo todavía gozábamos de esas noches, de sentarnos en la puerta de la casa, mirar al cielo, ver las estrellas, y a mí me gustaba acostarme en el patio de mi casa viendo hacia las estrellas, esperando algo, y entonces cae en mis manos una revista de ovnis y entonces empiezo yo a obsesionarme con el fenómeno ovni, porque yo decía que alguien tenía que venir de allá arriba porque yo pertenecía allá arriba, ¿sí? Yo empecé a involucrarme tanto que empecé a llamarlos, empecé a decirles que eran mis hermanos, como a la edad de 9, 10, 11 años, yo les decía que eran mis hermanos y que ellos me protegían y que ellos estaban allí en los momentos difíciles, ¿sí? Yo ya sabía que había otras galaxias, que había otros aunado a lo que nos platicaban o nos enseñaban en la escuela de los 9 planetas y todo, que Júpiter, Marte, todo, yo sentía que todos esos estaban habitados. Ya después dijeron que pues que no, porque no eran las condiciones, pero entonces como yo conocía nada más esos 9 planetas, yo pensé que de esos 9 planetas venían todos los fenómenos ovnis, ¿sí? Todo aquello. Entonces yo estaba súper convencida de que eso era verdad. Aunado a eso, empiezo yo a sentir presencias, y creo que eso también lo empecé a sentir desde antes, desde que yo era niña. Acuérdense cuando fue el fenómeno de cuando yo sentí que mi abuela llegó y me tapó y sentí como puso su mano sobre de mí. Bueno, empecé a sentir sensaciones extrañas. Yo soñaba que alguien llegaba y me tocaba, escuchaba voces, ¿sí? Y al principio me daba un poquito de temor, y yo le preguntaba a mi mamá, y mi mamá me decía, es que a lo mejor tuviste pesadillas. Cuando en los momentos o en el tiempo que hacía muchísimo calor, bueno, lo que hacíamos era que teníamos los pisos tan limpios y ahí nos acostábamos porque era tremendo el calor, y aunque pusiéramos ventilador, eso era insoportable. Yo recuerdo que un día yo desperté porque yo empecé a escuchar una especie de chiflido, y empecé a escuchar como si alguien pesado entrara con botas. Me despierto, y que eran las noches oscuras, súper oscuras. Si era luna llena y había luna llena o la luna iluminaba, pues qué bueno, porque nosotros dormíamos con todas las luces apagadas, ¿correcto? Entonces no se podía ver a veces ni siquiera las manos. Entonces yo empiezo a escuchar voces, escuchaba voces diferentes, voces que yo no conocía, y me llamaba mucho la atención ese chiflido. Cuando yo despierto en la mañana, yo le pregunto a mi madre y le digo, mamá, ¿había alguien en tu familia que chiflara de esta manera? Y le chiflé de la manera. Y se me queda viendo y me dice, ¿en serio? Dice, ¿eso dónde lo escuchaste? ¿Quién te dijo? Yo le dije, no, es que en la noche yo oí a alguien que chiflaba de esta manera, y unas botas que entraban, ¿sí? Muy fuertes. Entonces, ¿será que yo estaba acostada en el piso y alcancé a escuchar como si las voces salieran del piso? Entonces me dice, así es como llegaba chiflando mi tío, dijo el nombre de su tío. Era un tío político porque no era tío directo de la familia. Dice, y él siempre venía en botas. Y entonces yo dije, entonces yo esos ruidos, ¿de dónde los escuché? ¿Cómo los escuché? Pues es que no tengo la menor idea, dice mi madre, ¿no? Y así como esas cosas, fue que yo también conocí a mi bisabuela. ¿Cómo que conociste a tu bisabuela? Y no tiene nada de extraño. Bueno, resulta que mi bisabuela, la mamá de mi abuelita, de mi mamis, murió 2 meses antes de que yo naciera. Y cuando platicaban de su abuelita, que yo escuchaba a mi mamá que platicaba de su abuelita,
yo ponía mucha atención y yo sentía como que estaban hablando de alguien que yo ya conocía. Mi mamá decía que a lo mejor, pues como estaba embarazada de mí, pues yo alcanzaba a escuchar y escuchaba yo cosas de su familia o de su abuelita. Y resulta que, así como yo era de curiosa, acuérdense que la casa de mi abuelita era muy grande, se dividió en 4 casas diferentes, y bueno, cuando mi tía, la que le tocaba la siguiente casa, o la siguiente parte de la casa, no estaba, bueno, nos brincábamos la barda y íbamos a ver por qué era lo que había de aquel lado, porque era algo como saber, como un misterio. Y había un cuarto en donde estaba cerrado, y siempre nos decían que en ese cuarto nosotros no teníamos que entrar, ni teníamos que asomarnos, porque en ese cuarto no había nada que nos interesara. Nada que nos interesara, pero que a la vez nos llamaba mucho la atención. Entonces, bueno, un día como pude, iba yo sola, y la casa estaba deshabitada. Entonces solamente ese cuarto estaba cerrado, tenía su alcayaca, ¿cómo se llamaba? Su candado, su aldabas, que le decían antes, esas que iban así y se ponía el candado grande o que tenía un agujero grande. Y yo como pude lo moví, y las puertas, como nada más se ensamblaban de esta manera, la empujé y se abrió una parte, quedó un poco así. Entonces yo me asomé y me quedé maravillada, porque yo vi cómo estaba armada toda una cocina con sus alacenas, muebles viejos, muebles que tenían ya polvo, pero que era una cocina muy bonita. Pero lo impresionante no fue eso, sino que yo empecé a ver cómo esa cocina se transformaba, y entonces empecé a ver una señora que tenía unas como trenzas que daban hasta esta parte, y estaba esa señora cocinando, y yo quería saber quién era ella. Me llamaba la atención porque esa parte pues estaba deshabitada. Cuando ella voltea, a mí no me dio miedo, y ella voltea y le vi los ojos claros. Entonces yo dije, entonces quiere decir que ella es la mamá de mi abuelita. Y me quedé maravillada, y lo peor del caso, yo creo que yo tendría como unos 12 años, lo peor o lo mejor fue que no me dio miedo, que yo sabía que esa señora estaba ahí quizá en ese momento, pero que no existía, porque me dio gusto conocerla más bien. Y que a pesar, yo ya sabía que esa señora yo ya la conocía. ¿Cómo la conocía? No sé, ¿sí? Pero no me dio miedo, yo sabía que esa señora no existía, yo sabía que había yo sido muy afortunada de haber conocido a ella, porque yo me acuerdo cómo se transformó esa cocina. En lugar de tener todo lleno de polvo, empezó como a darse luz y como a limpiarse esa imagen, y esa señora cocinando ahí. No me volteó a ver, pero ella volteó y yo le vi los ojos. Cuando yo le digo a mi mamá que si su abuelita tenía los ojos claros, ella me dijo que sí, que eran como de un café, entre café y amarillo claro. Entonces yo le dije, y dice, ¿y tú cómo preguntas? ¿Dónde viste la foto? Yo le dije, no, es que yo la vi a ella. Y mi mamá se queda pensando y me dice, ok, quitándole importancia a lo que yo le estaba diciendo. Años después yo me entero que mi mamá también tenía percepciones, y que mi mamá también tenía ciertas premoniciones que llegaban a su mente, ¿sí? Pero que también ella no las platicaba, y resulta que toda esta línea materna, todos somos muy perceptivos al respecto. Hay cosas que a mí no me daban, empiezo yo a sentir que soy diferente quizá a los demás en aquel tiempo, ¿sí? Porque yo salía, yo veía que detrás de las plantas, detrás de las puertas había alguien, se asomaba, ¿sí? O me tocaban.
Al principio me daba miedo, después ya no, me empezó a dar miedo. A los 8 años, ¿sí? Yo recuerdo que una de mis tías le gustaba leer las cartas, se las leía a veces a las vecinas. Y entonces, cuando yo tenía 8 años, mi tía no estaba, yo agarraba su mazo de cartas y me ponía a estar viendo cómo se hacían, ¿sí? Y las manejaba tan fácil, las manejaba tan rápido, que se empezó a hacer hábito conmigo. Un día que ella estaba haciéndole la lectura a una vecina, yo me acerco y le digo a la señora, oh, su marido anda en copas, ¿sí? Entonces mi tía se voltea a verme y me dice, ¿y eso tú cómo lo sabes? ¿Sí? Porque le quitas las palabras de la boca a mi tía, ¿no? Entonces ya cuando se va la señora, ella me dice, ¿y tú cómo sabes? Yo le dije, es que yo sé leer las cartas. ¿Quién te enseñó? Nadie. Es que a veces yo te escucho. Le dije, pero lo que yo no le decía es que yo tomaba el mazo de cartas de mi tía y yo empezaba a leer las cartas también. ¿Cómo no sabía? Sí, pero ese don llegó a mí, yo lo atribuyo a vidas pasadas, porque yo a esa altura de los 10, 12 años, yo ya sentía que yo era diferente y que había algo antes y que yo quizá venía de allá arriba o que alguien venía de allá arriba a ayudarme cuando yo lo necesitaba, ¿correcto? Bueno, van pasando los años y yo empiezo a crecer, una niña muy solitaria. Yo empiezo a escribir porque yo no era muy adepta a tener muchos amigos, ¿sí? Empiezo a escribir, empecé a escribir la historia conforme supuestamente iban a pasar los años, ¿sí? Hasta la edad de 18 años, 18, 19 años, yo empecé a escribir cuántos personajes iban a llegar a mi vida, cómo iban a llegar y todo. Impresionantemente, créanme o no me crean, todo lo que yo viví, lo que yo escribí en ese diario, en esas historias que yo hacía en mi mente, todo se cumplió paso a paso, ¿correcto? Incluyendo cómo se iban a apellidar mis hijos cuando yo los tuviera. Entonces quiere decir que esta es la historia de Rosy García, ¿correcto? Entonces yo empecé a ver ya pasando los años que yo sabía que yo quizá iba a escribir un libro, que yo quizá iba a hacer algo diferente, que yo empecé a hacer, estudié varias cosas, estudié para maestra, no se dio, estaba estudiando para química laboratorista, no se dio. ¿Por qué? Porque yo sentía que había algo más, ¿sí? Entonces, bueno, esta es una parte de la historia de mi vida, porque yo quiero que ustedes conozcan quién es Rosy García, por qué llega a ser quien es, por qué fue tarotista, porque ella, mis nadis, como yo les llamo mis centros energéticos, empiezan a decir que este es el fin del momento, que le tengo que dar espacio a otras aptitudes y a otras actitudes que tengo que llevar a cabo en mi misión de vida, ¿correcto? Entonces, este es el mismo canal que yo tenía para el tarot, pero que no lo puedo dejar de lado, lo estoy ocupando ahora, las historias de hipnosis. Mis historias de hipnosis, mis historias de mis terapias que yo he estado dando a lo largo de todos estos años, y que me siento completamente tranquila y que siento que ahora se está reuniendo todas las partes que le hacían falta a la vida y a la historia de Rosy García, ¿correcto? En esta encarnación, porque yo sé que he tenido muchísimas más encarnaciones con anterioridad. Voy a contar la segunda parte y la tercera parte del maestro Milton Erickson para que ustedes lo conozcan, para que aprendamos todos de él, y la historia de Mesmer también, que fue otro de los creadores de las terapias alternativas, ¿correcto? No creyeron en él, muchas cosas que tenemos que aprender. Entonces, vamos a dejar esta parte aquí para que yo no los aburra tanto. Las estoy haciendo cortas, las historias, las terapias obvio son de 1 hora, hora y media, dependiendo. Y hacer las historias no autorizadas. Cambiamos nombres, cambiamos quizá alguna que otra situación para que ustedes sepan y ustedes se identifiquen quizá con ellas. Gracias por ser y estar. Aquí está mi información.
Si tú necesitas alguna atención directa de Rosy García, de acuerdo a cualquier tipo de terapias TAES, hipnosis TAES, terapias alternativas de hipnosis espiritual. Espiritual, ¿por qué? Porque estamos haciendo una recopilación de terapias de perdón, terapias alternativas, terapias de regresiones, hipnosis clínica, hipnosis introspectiva, porque soy alumna de Aurelio Mejía, de Bruno Bresson, de Horacio Ruiz y una de muchos más de los grandes. Gracias por solicitar, mi información está aquí abajo. Yo soy Rosy García. Namaste.